Comienza como cualquier otro día, hasta que todo cambia de repente. Una mujer negra entra en un tribunal, tranquila, serena y sin saber que está a punto de ser agredida por aquellos encargados de hacer cumplir la ley. La tratan como si no importara, la humillan, la violan y se ríen mientras lo hacen. Pero lo que ellos no saben es que acaban de atacar a la persona equivocada, pues ella no es simplemente otra ciudadana. Ella es la única que tiene el poder legal de derribarlos. Lo que sigue es una tormenta de justicia, revelaciones y un giro en la sala que lo voltea todo de cabeza. Quédense, que ni imaginan lo que viene. Y cuéntenos desde dónde lo están viendo y qué hora es. Déjenlo en los comentarios. Fue poco después de las 8 de la mañana cuando Celeste Morales salió de su coche plateado y subió los escalones de piedra del Tribunal Federal de Madrid. El sol se alzaba lentamente tras viejos árboles cubiertos de hiedra, proyectando largas sombras sobre los escalones. Ella ajustó la solapa de su blazer azul marino, enderezó los hombros y sostuvo un elegante portafolios de cuero con una de sus manos. Los tacones resonaban suavemente sobre el concreto y cada paso era como una silenciosa declaración de su determinación. Celeste nunca usaba la toga fuera del interior del tribunal. Siempre entraba como una ciudadana, discreta, serena y atenta. Sin embargo, ese día no la recibieron como juez, ni siquiera la vieron como alguien con autoridad. Para muchos, era simplemente otra mujer negra, entrando en un lugar donde el poder nunca había sido fácil de alcanzar. En el control de seguridad, el ambiente cambió en cuanto se acercó. El vigilante, Enrique González, conocido por su rigidez y su actitud anticuada, entrecerró los ojos mientras ella pasaba por los detectores de metales. No la reconoció, y lo que es peor, no le importó. Con los brazos cruzados, levantó la mano enguantada y dijo en tono áspero: «Señora, necesito que se separe un poco». Celeste se detuvo por un breve instante. «¿Hay algún problema, oficial?». Enrique no respondió de inmediato y sus ojos recorrieron cada detalle, desde sus cabellos plateados, cuidadosamente recogidos, hasta sus pantalones planchados y la mirada serena, aunque decidida, que la caracterizaba. Algo en ella lo incomodaba, parecía pertenecer a ese lugar, y en su mundo, personas como ella necesitaban que se les recordara quién manda. «No muestra identificación. No es así como se entra a un edificio federal», murmuró. Con calma, Celeste sacó su credencial, la cual brillaba bajo la luz, pero Enrique ni siquiera la miró de cerca. Se la quitó de las manos, la examinó de manera apresurada y luego la guardó en el bolsillo. Ella arqueó una ceja y pidió que se la devolviera. Él se acercó más, diciendo: «¿Tiene prisa, querida?». La palabra cayó como un bofetón. Una joven funcionaria que observaba, nerviosa cerca del escáner, notó la tensión, pero prefirió callar. «Necesito ir a la sala de audiencias», afirmó Celeste con firmeza. «Entonces deberá seguir mis procedimientos», replicó Enrique de manera brusca, «y eso incluye revisiones al azar. Vamos». Sin darle oportunidad a replicar, él puso una mano pesada sobre su brazo y la condujo por un pasillo lateral, lejos del bullicio, hasta llegar a una sala de revisión sin ventanas justo después de la zona de seguridad. Allí, el aire era frío y quieto. En el centro había una silla de metal, un carrito con equipos de revisión y un cortapelos descansaba sobre el borde de una mesa. El corazón de Celeste dio un brinco. «No doy mi consentimiento para esto», dijo con voz clara. «No tienen causa legal para retenerme. Su actitud es sospechosa». «Eso ya basta como motivo», respondió él, señalando la silla. «Siente, por favor». Pero ella no se movió. Él se inclinó y murmuró: «¿Cree que la credencial que mostró vale algo aquí?».
No para mí. En ese instante otros dos oficiales ingresaron a la sala. Uno, un hombre de cabeza rapada y mirada nerviosa, tomó su muñeca izquierda mientras el otro sujetaba el lateral de la silla. Con voz elevada, Celeste gritó: «Esto es una violación. Quiero saber sus nombres». Sin embargo, nadie respondió. En cambio, Enrique tomó el cortapelos y de manera fría dijo: «¿Qué está haciendo? Es el procedimiento estándar. Tal vez esconda algo en ese cabello», justificó, señalando sus propias mechas. Celeste intentó levantarse, pero una firme presión la obligó a bajar de nuevo. El cortapelos comenzó a zumbar y el sonido llenó la sala como el zumbido de un enjambre de abejas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el frío vibrar en su cuero cabelludo, haciendo caer mechones gruesos de cabello plateado al suelo, uno tras otro. Su respiración se quedó en suspenso, pero no gritó, ni lloró, ni parpadeó. Permaneció inmóvil mientras su dignidad era arrancada hebra por hebra, y sus cabellos se acumulaban en montones sobre el suelo de baldosas como fragmentos de un pasado desgarrado. Una de las guardias soltó una risa entre dientes. «Ya se ve mejor», comentó. Enrique, limpiándose algunos pelos de la manga, agregó con tono irónico: «Habría sido mejor que entrara con el respeto que se debe. Ahora luces más presentable». Con las manos apretadas sobre su regazo, Celeste mantuvo la calma y dijo con firmeza: «Te arrepentirás». Él se inclinó burlonamente. «Siempre dicen eso gente como tú». Y tan rápido como comenzó, todo terminó. Enrique abrió la puerta y le indicó el pasillo. «Es libre, la sala de audiencias queda por ese lado», dijo con tono burlón. Celeste se levantó despacio, con las manos temblorosas, recogió su credencial de la mesa sin pedirla y salió al pasillo. Sus pasos eran decididos y su semblante imperturbable. Pero en su interior, algo ardía más intensamente que la rabia, más profundo que la humillación. Era la llama de la determinación. En pocos minutos, esa determinación cambiaría todo, pues Enrique no sabía que ella no estaba allí para ser observada ni juzgada como imputada, sino para ocupar el estrado como juez. El zumbido del cortapelos siguió sonando en sus oídos, incluso después de salir de aquella sala fría y sin ventanas. Cada paso hacia la sala de audiencias se volvía más pesado, no por miedo, sino por la furia contenida. Su cuero cabelludo ardía donde antes crecían con orgullo largos mechones plateados, raíces forjadas en la familia, en la historia y en la identidad, ahora reducidas a desordenados mechones. El silencio en el pasillo era asfixiante. Celeste pasó junto a dos empleados que la miraron brevemente y apartaron la vista. Habían escuchado y quizá hasta visto algo, pero ninguno se atrevió a hablar. Ella siguió caminando, sin detenerse, sin darles el gusto de verla quebrarse. A lo lejos se percibían murmullos que venían de las puertas dobles de la sala de audiencias. Era una mañana de alto impacto mediático, una audiencia por abuso policial. Varios agentes, involucrados en un violento incidente durante una protesta el año pasado, estaban en el centro de la atención, y la prensa estaba presente en gran número. Celeste estaba convocada para entrar por la zona privada, con su toga esperando dentro y el personal preparado para mantener el protocolo. Pero ese día nada de eso importaba. Se detuvo a la entrada de la sala, respiró hondo y empujó las puertas con decisión. Inmediatamente, la sala se quedó en silencio. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron y de pronto se dio cuenta todo el mundo. La mujer que vieron ser escoltada como si fuera sospechosa, cuya cabeza portaba las marcas de la brutalidad, no era víctima del azar. Ella era la juez. Celeste cruzó al interior y lentamente se giró para enfrentar a todos. Su rostro irradiaba una calma fría,
aquella que no es fruto de la paz, sino de la precisión. Alguien en la mesa de la defensa dejó caer una pluma. El vigilante que había empuñado el cortapelos seguía de pie junto a la puerta. Al encontrarse con su mirada, el hombre se quedó paralizado. Abrió ligeramente los labios, pero ninguna palabra emergió y su rostro perdió el color. Sin titubear, tomó la toga doblada cuidadosamente sobre la silla y se la puso sola, con movimientos lentos y decididos. La prenda descansó sobre sus hombros como si fuera una armadura. Se dirigió a la secretaria del tribunal y preguntó con voz medida: ¿El expediente ya está listo? La secretaria tartamudeó: Sí, su señoría. Celeste asintió y se acomodó en la silla, que crujió suavemente. Miró fijamente hacia adelante, evitando por ahora fijar la vista en el hombre que la había humillado. Iniciaremos hoy con los testimonios preliminares en el caso 2371 contra el Departamento de Policía de Madrid. Anunció con la serenidad de quien nada ha ocurrido. Se imputa abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y violación de derechos civiles. Un murmullo de «Sí, su señoría» recorrió la sala. Los abogados se movían en sus asientos, unos con los ojos muy abiertos, otros luciendo culpables, e incluso algunos enfurecidos por creer que una mujer negra no tenía lo necesario para hacerle frente al sistema. Ella desestimó todas esas reacciones. Procedamos. El primer testigo fue llamado. Un policía que había estado de servicio durante la protesta, un hombre que empujó a un anciano durante una manifestación pacífica, causándole 2 costillas rotas. Celeste escuchó con atención, tomó notas y no formuló preguntas, al menos por el momento. Entre bambalinas, observó a Enrique retroceder lentamente hacia el fondo de la sala, con las manos inquietas cerca del cinturón y las piernas moviéndose como si quisiera esfumarse, consciente de que su momento había llegado, y en efecto así fue. Después del segundo testimonio, la juez decretó un receso. La sala se vació como si todos cayeran en un letargo. Incluso los abogados murmuraban, temerosos de hablar demasiado alto. Celeste permaneció sentada. Tras algunos minutos, cuando solo quedaban su secretaria, 2 oficiales y Enrique, ella lo miró fijamente y dijo con voz cortante: «Oficial Enrique». El hombre se detuvo en seco, dio un paso adelante con titubeo y tartamudeando dijo: «Sí, su señoría». Ella le indicó con la mano que se acercara. «Por favor, diga su nombre completo para el acta». Él parpadeó. «Disculpe, ya me oyó. Me llamo Enrique González. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como vigilante en este tribunal?» 14 años. Ella golpeó suavemente su bloc con una pluma. 1 vez, 2 veces, y se inclinó. Y en esos 14 años, ¿a cuántas mujeres ha abusado en esta sala de revisión? El rostro de Enrique se tiñó de pálido. «Su señoría, yo...» comenzó, pero la juez interrumpió. «No lo sabía». «Eso no es lo que le pregunto». Buscó apoyo en la sala, pero nadie intervino. «¿Cuántas quejas formales se han registrado en su contra, oficial?» «No lo sé con certeza», respondió vacilante. Con voz precisa, Celeste replicó: 12. 12 quejas formales, todas enterradas, todas archivadas, porque se escondió tras procedimientos y protocolos. Su voz se quebró ligeramente. «Yo no sabía quién eras. Pensé...» Enrique intentó justificarse, pero la juez prosiguió: «Y ese es el problema, ¿no es así? Usted creyó que yo no importaba, que era solo otra mujer negra que se podía intimidar, rapar y humillar por diversión». El silencio se adueñó de la sala. Enrique trató de hablar, pero ninguna palabra salió. Levantándose de la bancada, Celeste continuó: «Por su culpa, este tribunal, este supuesto templo de justicia, ha sido mancillado.
Por sus acciones, la integridad de este juzgado queda en entredicho. Y por haber agredido a una jueza en un tribunal federal, usted ahora será objeto de una investigación criminal, con efecto inmediato. Dirigiéndose a los oficiales que aguardaban en la puerta, ordenó: lleven al oficial Enrique bajo custodia, separado del resto, se presentarán cargos formales. Los oficiales actuaron de inmediato, esposándolo. «¡Espere, espere!», gritó Enrique. «Usted no puede hacer eso». Pero ya era demasiado tarde. El tribunal dejó de parecer un lugar de justicia. Enrique González, quien hasta entonces era símbolo de control y de intimidación, fue escoltado en silencio, su autoridad desvaneciéndose mientras el ambiente quedaba impregnado de una inquietud que se percibía en los murmullos de los ventiladores y en las miradas cómplices de quienes sabían, pero no decían nada. Celeste Morales volvió a su asiento, entrelazando los dedos sobre el respaldo, mientras la toga reposaba sobre ella como una armadura. No había manera de regresar a lo que fue, y sinceramente ella no lo deseaba, porque algo se había transformado, no solo en ella, sino en todo el entorno. Su secretaria entró en silencio y depositó una pila de apuntes frescos. «Su señoría, los siguientes testimonios están listos», anunció con cautela. Celeste asintió. «¿Cuántos minutos tenemos?» «Aproximadamente 8». Con la mirada puesta en la sala de espera, una serie de bancos de madera donde jurados, periodistas y el público volverían en cualquier instante, ella sintió aún la presencia de Enrique, como una mancha de aceite sobre mármol pulido. Soltó un largo suspiro. El día ya había sobrepasado todas las expectativas y apenas era media mañana. Entonces, la puerta chirrió detrás de ella. Al girarse, observó a una joven de 20 y tantos años con gafas empañadas por el ajetreo del vestíbulo. Era una becaria llamada Marina, siempre callada y reservada, que se veía notablemente pálida. Celeste asintió levemente y preguntó: «¿Estás bien, Marina?». La joven vaciló, cerró la puerta y se acercó. «Solo quería decir que lo vi, lo de hoy con el oficial Enrique afuera de la sala de revisión. No supe qué hacer. Debí decir algo, pero tuve demasiado miedo». Celeste se quedó un instante, observando las manos temblorosas de la joven antes de responder con suavidad: «Gracias por decírmelo. Eso es importante». «No pude detenerlo», añadió Marina. «Pero ahora, si necesitas que deponga, cuenta conmigo». Celeste extendió su mano sobre el escritorio, ofreciendo un gesto de apoyo sin palabras, solo calidez. Poco después, las puertas de la sala se abrieron de nuevo, esta vez con mayor solemnidad. El público regresaba. «Todos de pie», anunció la secretaria con voz firme. Inmediatamente todos se levantaron, incluso aquellos que antes se reían de los comentarios de Enrique a sus espaldas. Celeste tomó asiento nuevamente y declaró: «La sesión reanuda». Mientras el siguiente testigo se preparaba para declarar, el ambiente en la sala se transformó de forma sutil pero radical. El poder ya no estaba en duda. No se trataba solo de una audiencia, sino de un ajuste de cuentas. El siguiente testigo fue un padre negro llamado Roberto Ramírez, un obrero con cara de haber pasado años trabajando, con una barba sal y pimienta y manos marcadas por el esfuerzo. Sus ojos, a pesar de estar cansados, brillaban con determinación. Estaba allí para testificar cómo su hijo, de 17 años, fue derribado y sujetado durante una manifestación pacífica por los mismos agentes que ahora se defendían en la sala. Uno de ellos había aplastado la tráquea del joven con su rodilla. El adolescente sobrevivió, pero apenas pudo murmurar. Eso ocurrió hace 9 meses. Roberto subió al estrado y relató con detalle cómo se suplicó por atención médica, cómo le dijeron que él estaría bien, cómo se le acusó de fingir y cómo, al salir el video,
Ninguno de los agentes fue sancionado. Celeste escuchó sin interrumpir. Cada palabra caía como un corte afilado, dejando al descubierto toda la crudeza del suceso. Al concluir, se inclinó hacia él y dijo: «Señor Ramírez, gracias por su valentía. Sé que esto no es nada fácil». Él asintió con la voz quebrada. «Solo quería sentir que alguien finalmente me escuchaba». Celeste lo miró, no desde la bancada como juez, sino como alguien que había sentido el peso del silencio. «Lo han hecho oír», afirmó con convicción. Pocos minutos después de que Roberto dejara el estrado y pasara lentamente junto a los oficiales que casi le arrebatan la vida a su hijo, Celeste convocó a otro receso. En su despacho, el ambiente era tan silencioso que parecía cargado de tensión. Se sentó frente al espejo sobre el lavamanos, observando cómo se desvanecían pequeños parches en su cuero cabelludo y el área calva justo encima de su oreja izquierda. La imagen en el espejo no recordaba a una jueza, sino a alguien que había atravesado una verdadera batalla. Y quizá eso era la justicia, no una simple apariencia, sino una lucha por la verdad, una contienda que ella no tenía intención de perder. Alguien tocó la puerta y su secretaria entró apenas entreabierta, diciendo: «Su señoría, la oficina de abogados acaba de entregar una moción sellada. Quieren elevar los cargos contra el oficial Enrique de inmediato por violación de los derechos civiles, de acuerdo con la ley federal». Celeste no parpadeó. «Bien, acéptenla». Al cerrar la puerta, inhaló profundamente, no por alivio, sino con la firme resolución de que el día aún no terminaba. Porque, aunque el tribunal hubiera presenciado la caída de Enrique, aún no habían visto lo que vendría a continuación, el verdadero ajuste de cuentas. La sala volvió a llenarse, pero esta vez la atmósfera era distinta. Había en el aire una electricidad que hacía que todos se sentaran más erguidos, hablaran en tono más bajo y pensaran dos veces antes de afirmar quién ostentaba el verdadero poder. Celeste volvió a tomar su estrado con una presencia innegable. Esta vez, ningún vigilante anunció su entrada sin ceremonia alguna. Solo se oía el sonido firme de sus tacones sobre el suelo de madera y el leve susurro de la toga al acomodarse. Todos se pusieron de pie al instante. Ella no habló de inmediato, sino que recorrió la sala con la mirada. Observó a los acusados, a los periodistas, a los abogados y a la silenciosa multitud que había regresado, algunos aún con los ojos muy abiertos por lo vivido. Esperaban ver qué haría a continuación, hasta dónde llegaría, si aquel era un hecho aislado o el inicio de un movimiento. Con un golpe sutil de su mazo dijo: «La sesión se reanuda», y en ese preciso instante todo se silenció. Luego se volvió hacia los abogados de la acusación y ordenó: «Llamen al siguiente testigo». La sala volvió a quedar en silencio cuando un oficial, el teniente Daniel Costa, tomó juramento. Alto, de complexión robusta, con rostro afeitado y una postura tan rígida que parecía creer que su placa lo hacía invulnerable, se sentó, aclaró la garganta y juntó las manos sobre su regazo. Celeste lo observó detenidamente, pues conocía bien ese tipo. Orgulloso, pulcro y entrenado para responder con una sonrisa sin mostrar señales de nerviosismo. La fiscal inició sus preguntas de manera meticulosa. «Teniente Costa, ¿estuvo presente en la manifestación del 14 de mayo del año pasado?» «Sí, señora», respondió con seguridad. «¿Y coordinó un equipo de 7 agentes durante ese evento?» «Sí, es correcto». ¿Usted autorizó personalmente el uso de la fuerza contra los manifestantes?» Costa se inclinó ligeramente, hablando al micrófono como si diera una rueda de prensa. «Autorizamos medidas de control de multitudes con fuerza no letal cuando los manifestantes se volvieron agresivos. Hubo empujones, gritos y en algunos casos
Incluso se portaron botellas y piedras. ¿Se registraron lesiones entre sus agentes? No, señora. Y los daños sufridos por los manifestantes fueron leves, principalmente moretones. Antes de que la fiscal pudiera proseguir, la voz de Celeste irrumpió. «Teniente Costa». Él se giró hacia ella. «Sí, su señoría. ¿Considera que tener una tráquea aplastada es una lesión leve?» La pregunta quedó flotando en el aire. Bueno, de ninguna manera», respondió con tono vacilante. Celeste se inclinó un poco más y continuó. «Entonces, ¿por qué su informe oficial describe el daño como un trauma de tejidos blandos compatible con resistencia?» Costa titubeó. «Eso es parte del lenguaje estándar. Se basó en las primeras impresiones y creo que fue el oficial Rodríguez quien completó esa sección». Ella mantuvo su mirada fija en él. ¿Revisó y aprobó esa redacción? Hubo un breve silencio. «Sí, su señoría», sabiendo que la víctima tenía 17 años y estaba desarmada. Costa abrió la boca, se detuvo y finalmente dijo, «Sí». Con voz inalterable, Celeste preguntó, ¿cree que se hizo justicia aquel día? No pude responder. «Esa no es mi función», Celeste asintió lentamente. «No, esa es mi responsabilidad». Se volvió hacia la fiscal. «Adelante». El resto del testimonio fue frío y técnico, pero cada palabra impactaba, no solo por los hechos expuestos, sino por la manera en que intentaban hacerlos parecer aceptables, normales, parte de la rutina. Cuando se llamó a reanudar la sesión, el público empezó a susurrar. Periodistas tecleaban de manera frenética y defensores anotaban cada detalle. Una señora, situada en el fondo de la sala, se agarró el pecho y en silencio murmuró «gracias» al ver pasar a Celeste. En su despacho, la jueza quitó la toga y la colgó cuidadosamente, observándola unos segundos más. Aquella prenda tan simple en el perchero adquiría un peso inmenso fuera del tribunal. Cuando Celeste la vestía, la gente se ponía de pie, la escuchaba y temía su autoridad. Pero apenas 2 horas antes, sin la toga, había sido agredida y desnuda, como si no importara. Esa contradicción ahora vibraba en sus venas, ardía en sus ojos y retumbaba en su corazón. Poco a poco, entre la audiencia se notaron pequeños asentimientos, lágrimas silenciosas y manos entrelazadas en solidaridad. Celeste continuó. «Quiero dejar algo muy claro. Esto nunca ha sido por venganza, sino por responsabilidad y por la necesidad de exigir cuentas. Es momento de enfrentar de frente este sistema roto y decir, no más». Dirigiéndose a los abogados defensores y a quienes permitieron que ese hombre actuara impunemente durante más de una década, agregó, «consideren que están advertidos». Golpeó suavemente el expediente sobre la mesa y prosiguió. «Voy a enviar recomendaciones para inhabilitación, para una revisión formal y, de ser necesario, para que el Ministerio Público investigue a todos los que hayan encubierto la verdad». La sala quedó totalmente inmóvil. Luego levantó la vista hacia la gran ventana en arco que dejaba entrever un rayo de sol rompiendo las nubes pesadas del exterior. Asintió, aceptando el momento. Antes de concluir, hay un último punto. Miró hacia la puerta lateral, la cual se abrió lentamente y permitió la entrada de Enrique, aún esposado y sin uniforme, con el rostro pálido, vacío, marcado no solo por golpes, sino por una profunda humillación. Fue llevado al centro, junto a su defensor, y Celeste lo miró con determinación, sin rencor, pero con firmeza. «Oficial Enrique,
Este tribunal lo condena a la pena máxima que establece la ley federal. 6 años de prisión por abuso de poder, 5 años por violación de derechos civiles y 1 año adicional por obstrucción de la justicia. Hizo una pausa y añadió, pero esa es solo la parte legal. Enrique no levantó la vista. Ahora, la parte humana. Su voz bajó, fría pero cortante. Pasó su carrera decidiendo quién merece dignidad y quién no. Creyó que su placa lo hacía intocable, que el silencio lo protegería, que personas como yo jamás ocuparían el lugar que usted impuso. Ahora tendrá que soportar el peso de sus acciones, sin placa, sin toga, solo con la carga de lo que hizo. Señaló a los oficiales, «Llévenlo». Mientras Enrique era escoltado fuera de la sala, todos observaron en silencio. No hubo aplausos, ni vítores, solo el testigo mudo de la verdad, porque a veces el silencio es más elocuente que cualquier ovación. Celeste volvió a mirar el expediente, lo que se conoció como el mandato Morales. Lo cerró, recogió la toga de la silla y anunció con voz firme, «Se levanta la sesión». El tribunal se vació de manera pausada, como si la tormenta se disipara gota a gota. Nadie salió corriendo. Las personas se quedaron, charlando en voz baja, compartiendo abrazos discretos. Algunos tocaron las columnas de mármol, como si quisieran aferrarse a algo que durante tanto tiempo se había sentido inaccesible. En su despacho, Celeste se encontró sola. Los expedientes ya no estaban. El ambiente era sereno. La toga colgaba en la parte trasera de su silla, como siempre, pero ahora pesaba menos, no porque hubiera desaparecido el peso, sino porque se había dicho en voz alta. Frente a un espejo, observó que las zonas despobladas en su cuero cabelludo comenzaban a recuperar cabello. Los mechones plateados que antes le coronaban volvían a asomar, de forma lenta y desigual, y ella deseaba por un instante disimular las cicatrices, suavizar las partes que aún se mostraban vulnerables. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su hermana, Natalia, entró sin decir palabra, arrastrando una pequeña silla plegable hasta su escritorio. Colocó la silla detrás de Celeste, conectó una máquina de cortar cabello y preguntó, «¿Estás lista?» Celeste se miró en el espejo, sin temor, solo con resolución y murmuró, «Sí, vamos a acabar con esto». Natalia trabajó con cuidado y paciencia. Cada pasada del cortapelos fue deliberada. Poco a poco, los mechones desordenados cayeron, no por vergüenza, sino como una elección, el comienzo de un nuevo comienzo. Al terminar, Natalia le ofreció un espejo. Celeste lo sostuvo, observándose detenidamente. Su reflejo era fuerte, desnudo, decidido y hermoso. «Podrías lucir así cada día y dominar cualquier sala», dijo Natalia con una amplia sonrisa. Celeste tardó unos segundos antes de responder, mirándose fijamente. «Así es como soy ahora», dijo suavemente. «No», corrigió Natalia, «así siempre has sido. Ahora el mundo simplemente te reconoce». Ambas sonrieron. Esa noche, Celeste salió del tribunal sin peluca, sin pañuelo ni sombrero, con la cabeza en alto, iluminada por las luces de la ciudad. Al pisar la acera, un pequeño grupo de personas la observó, sin cámaras ni periodistas, solo ciudadanos. Una señora, de 70 años, de piel morena y gafas gruesas, se acercó y puso suavemente su mano sobre el brazo de Celeste. «Jamás pensé ver a alguien como tú haciendo lo que acabas de hacer», dijo con voz entrecortada. Celeste tomó su mano y respondió, «Hiciste más que sobrevivir, abriste el camino». Más adelante, un adolescente se acercó tímidamente sin decir palabra, pero asintió con la cabeza tras quitarse la sudadera, revelando su propia cabeza, rapada. Celeste asintió de vuelta y, en ese intercambio silencioso, se transmitió un legado.
Más tarde, esa misma noche, Celeste permaneció en el porche de su casa, mirando el vecindario silencioso. Las luces parpadeaban suavemente y el viento mecía los grandes árboles. En su celular llegaban decenas de mensajes, correos y titulares, pero decidió dejarlos para otro momento. Esa noche no se trataba del ruido, sino de poder oírse a sí misma respirar. A la mañana siguiente, volvió al tribunal. La rutina seguía, al menos en papel, pero la gente notó que las togas se despojaban más lentamente. Los pasos por las escaleras tenían un aire de reconocimiento y al entrar a una audiencia de un caso civil de rutina, toda la sala se puso de pie antes incluso de que la secretaria la anunciara, algo que jamás había sucedido. Ella asintió y se sentó. La justicia continuó su curso. Más procesos, más demandas y más expedientes. Pero algo había cambiado fundamentalmente, no en las reglas, sino en el ambiente. La justicia ahora mostraba un nuevo rostro, sin pedir disculpas por el espacio que ocupaba. Celeste caminaba por los pasillos con una presencia distinta, no más autoritaria ni dura, sino plena, como alguien que durante años fue forzado a encogerse y que, al fin, aprendió lo que es estar erguido y fuerte. La prensa seguía presente. Entrevistas se daban y surgían titulares. Uno de ellos, colgado en la nevera de la sala de descanso, decía: «Jueza federal no se rinde tras agresión pública y lanza reforma histórica desde el estrado». Alguien escribió en marcador: «Ella es nuestra jueza». Eso le sacó una sonrisa. Ella nunca quiso convertirse en un símbolo, solo deseaba hacer bien su trabajo, pero al mantenerse firme, abrió el camino para que otros también se levantaran. Pasaron meses. El tribunal, que antes resonaba con miedo y silencio, ahora vibraba con una presencia diferente, no perfecta ni pacífica, sino con dignidad, en una quietud que demostraba que la gente sabía que sería escuchada. El llamado mandato Morales se extendió primero por el tribunal y luego por todo el país. Otros jueces lo adoptaron y de otras ciudades se comenzaron a escuchar conversaciones al respecto. Incluso se estuvo elaborando un proyecto de ley en el Congreso. Celeste no había planeado nada de eso, pero al fin y al cabo, mucho de lo ocurrido no fue planeado. Ella simplemente se negó a rendirse, y eso bastó para cambiar el rumbo de todo. Continuó trabajando arduamente, resolviendo disputas civiles, casos de custodia y temas tributarios. Pero detrás de cada decisión ahora se escondía una intención más profunda, una conciencia que ya no ignoraba a aquellos a quienes la ley había dejado de lado. Una tarde, Celeste fue invitada a una escuela primaria para hablar sobre justicia y coraje. Esperaba encontrarse con pocos alumnos y algo de silencio incómodo, pero la sala estaba repleta. Los niños habían seguido el juicio, leído las noticias y algunos incluso habían preparado carteles. Uno, pegado en el pizarrón, decía simplemente: «Sé como la jueza Morales». No necesitó hablar mucho. Los estudiantes preguntaron cosas reales. ¿Cómo te mantienes tranquila cuando te odian? ¿Qué sentiste cuando te cortaron el cabello? ¿Alguna vez quisiste rendirte?, respondió. Con sinceridad, pero la última pregunta, formulada por una niña tímida en un rincón, le caló hondo. ¿Aún crees en el sistema? Celeste se detuvo y contestó con voz suave: «Yo ya no creo en lo que el sistema era, pero creo en lo que puede llegar a ser y en ustedes, en quienes hacen preguntas como esa. Así es como se produce el cambio». Al salir de la escuela, lloró en el coche, no de dolor, sino de esperanza. Poco tiempo después, el Palacio de la Moncloa la llamó. Celeste Morales había sido elegida para recibir la medalla presidencial a la justicia. La ceremonia sería televisada, habría discursos preparados y dignatarios presentes,
pero lo importante era quién estaría en la primera fila. Natalia, su secretaria, Marina, ahora estudiante de Derecho, el pastor Marcos y, en lo más profundo, aquella niña tímida de la escuela, quien se había atrevido a hacer la pregunta crucial. El escenario consistía en una amplia escalera de mármol blanco que conducía al podio. El presidente permanecía a un lado. Cuando Celeste subió al escenario, los aplausos se alzaron como una ola, pero ella no saludó, solo se acercó al micrófono y comenzó. No se suponía que estuviera aquí, no porque no esté capacitada, ni porque no lo haya ganado, sino porque durante la mayor parte de mi vida, sistemas como este no estaban hechos para personas como yo. Al mirar a la audiencia, recuerdo que siempre me hicieron sentir que no pertenecía, pero me mantuve, luché y logré que me vieran. No estoy aquí porque sea especial. Estoy aquí porque sobreviví a un momento que pudo haberme destruido y porque conozco a demasiadas personas que no tuvieron esa suerte. Por eso, esta medalla no es solo mía, es de cada mujer que fue mandada a callar, de cada hombre al que le dijeron que la justicia no era para él, de cada niño que miró la ley y solo vio miedo. Esto es para ustedes. Los aplausos no fueron estruendosos, sino llenos de respeto, como si la gente aplaudiera algo que al fin comprendían. Cuando la ceremonia terminó, Celeste bajó del escenario. En una prisión de un estado vecino, Enrique observaba la transmisión en un pequeño televisor de montaje fijo. No parpadeó, ni se movió. Simplemente miraba a la mujer que una vez intentó quebrantar y que ahora era homenajeada a nivel nacional por su fortaleza. La pantalla se oscureció tras los créditos, pero ese silencio quedó no como castigo, sino como la verdad. Y la verdad, al fin, es algo que nadie puede silenciar. Lo sucedido en aquel tribunal no fue solo la historia de una mujer o de un edificio. Fue una historia de dignidad, de verdad y de lo que ocurre cuando finalmente decimos ¡basta ya! La jueza Celeste Morales no se limitó a hacer cumplir la ley. Trazó una línea en la arena. Nos recordó que la justicia no se reduce al castigo, sino a la rendición de cuentas, que la fuerza proviene de levantarse incluso después de haber sido despojada de todo, de hablar cuando el silencio resulta más fácil y de dirigir con integridad, incluso cuando el sistema se vuelve en nuestra contra. Quienes han sido testigos de cambio y resistencia saben que el progreso es lento, costoso y requiere el coraje de personas comunes haciendo actos extraordinarios. Tal vez hayas pasado por algo similar, visto a un ser querido sufrir por la injusticia o sentido la impotencia ante ella. Pero esta historia muestra que el poder no proviene de una placa, de un cargo o incluso de un estrado, sino de mantenerse erguido cuando el mundo trata de hacerte encoger. Así que, si esta historia te conmovió, si te hizo sentir visto o escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, no la guardes solo para ti. Dale me gusta. Compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete para que sigamos contando historias que importan, historias que desafían, inspiran y proclaman la verdad. Porque la justicia no termina en la sala del tribunal. Empieza con nosotros, juntos, ahora mismo.